Imaginemos un mundo en donde las naciones son parte de un juego de ajedrez gigante. Un mundo donde el poder es la moneda de cambio y, por supuesto, la supervivencia es el objetivo final. En este mundo, por cierto, las reglas las dicta el realismo político, una filosofía que va a tener como figura principal a Hans Morgenthau. Este autor, que nació en 1904 y falleció en 1980, fue una figura clave en el siglo XX en el campo de las relaciones internacionales. Este destacado politólogo había nacido en Alemania y emigró luego a Estados Unidos. Además de politólogo, también había sido jurista. Por cierto, su principal contribución al campo de la ciencia fue el desarrollo de la teoría del realismo político, el cual enfatiza el papel central del poder en las relaciones entre las naciones. Su obra más famosa fue Politics Among Nations, o Política entre Naciones. Esta es una obra que se publicó en 1948, una obra de posguerra. Esta obra se convirtió en un texto clásico, en el estudio de las relaciones internacionales. Este autor también fue conocido por haber realizado importantes aportes en el campo del derecho internacional. El pensamiento de este autor parte de una serie de conceptos claves, como por ejemplo el poder. El poder para Morgenthau es el elemento central de las relaciones internacionales. Los estados actúan en base a sus intereses nacionales definidos en términos de poder. Dicho en otros términos, el poder es la capacidad de un estado para controlar la conducta de otros estados. Son diversos factores los que fundamentan esta capacidad. Las proporciones del territorio de un determinado país, la población, el número de población, su fuerza militar, también por supuesto la riqueza económica y la influencia cultural. Es entonces en el contexto mundial en donde actúan los estados tratando de maximizar sus intereses, o por lo menos el cumplimiento de sus objetivos, lo cual nos va a hablar de un estado constante de competencia entre los estados para lograr esta influencia y por sobre todas las cosas para lograr el control. Este autor distingue tres tipos de poder. El poder militar, que es la capacidad de un estado para usar la fuerza para imponer su voluntad sobre otros. El poder económico, que es la capacidad de un estado para utilizar sus recursos económicos para influir en otros estados. Y poder político, que es la capacidad de un estado para influir en las decisiones de otros estados a través de la diplomacia y también de la negociación. En este escenario, el equilibrio de poder es la pieza fundamental para mantener la estabilidad. Y así, cuando un estado se vuelve demasiado poderoso, otros estados se unen para contrarrestar su poder. Y de esta manera evitar una hegemonía. Este autor también trata la naturaleza humana. Él entiende que la naturaleza humana es egoísta, ambiciosa y propensa al conflicto. Esta visión pesimista de la naturaleza humana explica la inevitabilidad del conflicto en el sistema internacional. Y para este autor, los estados, compuestos por seres humanos, actúan bajo estos mismos principios. Este autor distingue también dos tipos de conflictos. El conflicto de intereses, que se produce cuando dos o más estados tienen objetivos incompatibles, y el conflicto de valores, que se produce cuando dos o más estados tienen diferentes ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y este conflicto, por supuesto, puede ser violento o no violento. Y cuando el conflicto es violento, su forma más extrema es la guerra. Pero, por supuesto, también existen otro tipo de conflictos, como la competencia económica, o como fue el caso de la Guerra Fría, entre el este y el oeste, entre el comunismo y el capitalismo. Otro aspecto conceptual que trabaja este autor es la soberanía. Para él, la soberanía es la independencia de un Estado frente a cualquier otra autoridad. Los Estados son entes autónomos que no están sujetos a ninguna ley superior. Y esta soberanía, por cierto, implica la responsabilidad en cabeza de cada Estado de velar por su propia seguridad. Y todos estos aspectos que estamos describiendo se presentan en un sistema internacional anárquico donde no existe un gobierno mundial, en donde los estados deben ser autosuficientes
y defenderse por sí mismos. Por eso, la búsqueda de seguridad va a ser uno de los objetivos más importantes de la política exterior de los estados. Tanto la fuerza militar como la diplomacia y las alianzas que puedan suscitarse entre los estados serán los instrumentos en pos de obtener esta seguridad. Este autor distingue dos tipos de seguridad. Por un lado, la seguridad nacional, que es la protección del Estado contra la amenaza de ataque o invasión. Y por otro lado, la seguridad económica, que a mi modo de ver tiene que ver con la soberanía económica de un Estado. Es, según este autor, la búsqueda de esta seguridad lo que produce el conflicto entre los Estados. Y en este escenario, lo único que mantiene la estabilidad en el sistema es el equilibrio de poder. Las alianzas entre Estados es una manera que tienen las naciones para lograr este equilibrio de poder. Y sin perjuicio de este escenario que plantea este autor, él entiende que la hegemonía de un único Estado en un gobierno mundial sería aún más peligrosa y más inestable. Por supuesto, la teoría del equilibrio del poder de este autor ha sido criticada porque, según algunos autores es demasiado simplista, porque se presenta como carente de algunos factores muy importantes en materia internacional, como pueden ser la moralidad y también la cooperación. Pero sin perjuicio de esto, estas ideas del equilibrio de poder de Morgenthau todavía se mantienen en el tiempo presente como fuente de estudio en materia de relaciones internacionales. Ejemplos que justifican de alguna manera esta teoría lo son, por ejemplo, la conformación de la OTAN para contrarrestar el poder de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, e incluso la formación de alianzas como la Unión Europea o el BRICS, también son ejemplos, ¿no?, de esta búsqueda de equilibrio. Este autor lleva adelante una crítica de la moral, ¿no?, y la moral de los estados, y concretamente distingue dos tipos de moral. La moral individual, que es la moral que aplica a las personas en sus relaciones entre sí, y la moral política, que es la moral que aplica a los estados entre las relaciones entre estados o sujetos del derecho internacional. En este sentido, la moral política se presenta como más realista que la moral individual. Y en este sentido, los estados deben actuar de manera responsable, moralmente, cuando esto les sea posible, por supuesto. Pero el límite, el valladar de todo esto es que la moral no puede impedir o contravenir el cumplimiento de sus objetivos mayores en la defensa de los intereses nacionales. Los ejemplos típicos en donde colisiona la moral de los estados y sus intereses lo vemos cuando un estado, por ejemplo, se enfrasca en una guerra que pueda no ser justa. Otro caso en donde existe una colisión con la moralidad de los estados es cuando un estado negocia aspectos económicos con otro estado que, por ejemplo, sea autoritario y que viole los derechos humanos, ¿no? Ese sería otro supuesto. Y este supuesto también lo vemos en aquellos casos en donde pueda llegar a haber un conflicto muy importante en algún lugar del globo y que los estados rehúsen a participar pese a las muertes que pueda haber en ese estado, ¿no?, y la violación de derechos humanos. Este autor también, por supuesto, trata el tema de la diplomacia. Para él es el uso de la negociación y la persuasión para alcanzar objetivos sin recurrir a la fuerza. La fuerza es el uso de la coerción o la violencia para lograr los mismos objetivos. Y en este sentido, para este autor, la diplomacia es la herramienta preferida para llevar adelante la política exterior. ¿Y por qué? Porque para este autor es más eficiente y menos costosa que la fuerza bélica y fundamentalmente puede ayudar a mantener la paz y la estabilidad en el sistema internacional, aunque lamentablemente la diplomacia no siempre sea efectiva. Para la defensa de sus intereses nacionales, Morgenthau define dos tipos de fuerza, ¿no?, la fuerza militar y la fuerza económica. La primera es el uso de las fuerzas armadas para disuadir o derrotar a un enemigo. Y la segunda, la fuerza económica, es el uso de la coerción económica para presionar a un Estado para que cambie su comportamiento.
En este sentido, que ha entendido que la fuerza debe usarse con suma moderación y solo como última ratio, el último recurso. Es justamente este uso excesivo de la fuerza el cual puede conducir a la guerra. Otro de los aspectos que trata este autor tiene que ver con las organizaciones internacionales, ¿no? Para él son organizaciones creadas por dos o más estados para cooperar en temas de interés común, promover la cooperación, regular el comportamiento y resolver conflictos. Para este autor son instrumentos muy útiles para promover la paz y las relaciones entre las naciones. Entre los temas que resultan propios a estas organizaciones internacionales destacamos el comercio, la salud, el medio ambiente y también la seguridad. Además de regular, por supuesto, normas para el comportamiento de los estados en el sistema internacional. Y como decíamos, por sobre todas las cosas, resolver conflictos. Aunque, por supuesto, Morgenthau es realista en torno a las limitaciones de las instituciones internacionales, ¿no? No pueden eliminar de cuajo el conflicto internacional, pero por lo menos pueden reducirlo. Hay un aspecto muy interesante que trata este autor que tiene que ver con la historia. Porque para este autor la historia es la base del conocimiento sobre la política internacional. E implica comprender la naturaleza humana, porque la historia nos muestra que la naturaleza humana es constante y que los estados siempre han luchado por el poder. Por otro lado, identifica los patrones de comportamiento. La historia nos muestra que los estados se comportan de forma similar en situaciones similares y fundamentalmente para aprender de los errores del pasado. La historia nos enseña qué políticas han tenido éxito y cuáles han fracasado. Al principio de este video hablábamos de el ajedrez como aquel escenario en donde las naciones juegan al juego más difícil, ¿no? Que es el de la supervivencia. Y también hablamos de que la moral, de alguna manera, de las naciones, o la falta de la moral, a veces, de las naciones, en defensa de sus intereses nacionales, en definitiva, les hace olvidar y nos hace olvidar a todos que al final del juego, tanto el rey como el peón vuelven a la misma caja.